Hola a todos, bienvenidos nuevamente en nuestro curso de Capital Humano para la Industria de la Hospitalidad. Mi nombre es Miguel Hernández Lechuga. Yo estoy eh, fungiendo y desempeñándome como profesor de la materia en esta modalidad que tenemos en línea. Y pues bueno, en este video me gustaría platicar con ustedes y explicarles algunas cosas relacionadas con los procesos de selección como parte de, digamos, todo el subproceso de integración de capital humano a una organización. Como habíamos mencionado en los videos anteriores, vamos a buscar al talento que necesitamos con las características específicas ideales de un ocupante de cualquiera de nuestros puestos y que vienen establecidos así, tanto en la descripción como en el perfil de puesto. Y en base a esas características y a las competencias que buscamos, vamos a estar atrayendo candidatos y ya hablamos mucho en relación con el reclutamiento, que es esa primera etapa donde vamos a atraer candidatos de una manera amplia, tratar de tener suficientes candidatos para un siguiente proceso que sería el de la selección, ¿no? Que sería este proceso particularmente. Y ahora lo que vamos a hacer de entre los candidatos disponibles, si tenemos un buen proceso de reclutamiento y si hay talento disponible en el mercado laboral, ahora lo que tenemos que hacer es identificar quién es la mejor alternativa, quién es el candidato más adecuado para el puesto que tenemos en nuestra empresa o en nuestra organización, que nos permita ser más eficientes, agregarle mayor valor a nuestro negocio, a nuestra industria, a nuestra organización en particular, hacerla más eficaz y competitiva. Y para ello, pues es que establecemos un proceso de selección. En términos generales, y de Alberto Chavenato, que es uno de los autores más importantes en cuestiones de administración de recursos humanos, de capital humano, nos plantea el que para hacer una selección primero ya ubicamos y sabemos a quién vamos a necesitar, quién pudiera ser el mejor candidato posible. Es decir, ya definimos el ideal de lo que estamos buscando. Quizá no lo vamos a encontrar al 100%, pero en el proceso de selección, de entre los candidatos que tenemos disponibles, pues vamos a buscar al que más se le parezca a ese ideal. Ese ideal lo definimos de acuerdo al análisis de puesto que hicimos, a la revisión de características de lo que se hace en una posición y que necesitamos que una persona haga en un puesto para tener un impacto positivo en el negocio, en el departamento en el que está metido ese puesto y desde luego para hacer una diferencia en nuestra empresa, en nuestra organización. También muchas veces usamos una técnica que se llama de incidentes críticos, que es, digamos, una técnica en la que un analista de puestos, o puede ser el jefe de un área o de un departamento, um, identifica quiénes son las personas con los mejores desempeños en ese puesto. Pensemos que en nuestro equipo de trabajo a lo mejor tenemos 2 o 3 baristas y un barista es el que hace la diferencia y tiene un desempeño excepcional, encanta a los clientes, prepara todo lo que tiene que preparar muy rápidamente, no tiene merma o no desperdicia ningún ingrediente y ningún insumo para preparar cócteles, café, cualquier tipo de cosas que pueda preparar un barista. Um, es el que mejor hace toda la parte administrativa, sus reportes, el control de los recursos que tiene, etcétera. Entonces, vamos a documentar, digamos, cómo hace las cosas, exactamente cómo cada cuánto maneja sus insumos, cómo los controla, cómo le hace para no desperdiciarlos, qué le dice a los clientes para encantarlos y para que estén súper contentos con el servicio que le damos y registramos esos incidentes críticos, es decir, esos hechos concretos que hacen la diferencia y que permiten tener un buen desempeño. Porque al siguiente o los siguientes baristas que vamos a tener, cuando tengamos más vacantes y necesitemos más personas
que ocupen ese puesto, pues los vamos a buscar con esas características y vamos a querer que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Para la selección es muy importante, ahorita les voy a explicar por qué, el registrar estos incidentes críticos. Desde luego, pues tenemos la información que viene descrita en la requisición del personal en cuanto a habilidades, conocimientos, el perfil en general que estamos buscando, también analizando qué hay en el mercado, y no vamos a pedir a alguien que hable noruego, polaco y mandarín en un mercado en donde no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver cuáles son las características de lo que hacen y de lo que hay en el mercado laboral en este momento. Y también, bueno, algunas cuestiones en donde nos planteemos algunas hipótesis de qué puede llegar a ser, qué puede llegar a rechazar una persona en un puesto, hasta dónde sí va a comprometerse, hasta dónde no, etcétera, para sobre eso más o menos adecuar las características de lo que estamos buscando. Y eso lo definimos en un perfil o en una especificación de puesto, que también se le llama una ficha profesiográfica y que nos va a servir para, bueno, ya tenemos candidatos, desde luego nos sirvió para el reclutamiento, pero también para seleccionar. Cuando ya tenemos 3 o 4 candidatos enfrente, vamos a aplicar técnicas y vamos a ver el desempeño de los candidatos para tratar de identificar hasta dónde se parecen a lo que dice esa ficha de especificaciones de trabajo, hasta dónde cuadran con los incidentes críticos o los mejores desempeños que estamos buscando, hasta dónde tienen las competencias, las habilidades que estamos buscando, etcétera, etcétera. Y podemos tener varias herramientas también en un proceso de selección. No voy a profundizar en todas, solo voy a mencionarlas de manera general y sí me voy a meter mucho más a detalle en una que es la entrevista. Pero bueno, tenemos entrevistas, como lo acabo de decir. Aparte de hacer una entrevista, podemos aplicar algún tipo de prueba psicométrica que nos diga más o menos cuál es el tipo de personalidad que tiene y eso cómo puede ayudar a que se desempeñe una persona o cómo trabajaría bajo presión para conocerlo un poquito más, aunque la psicometría no es determinante para saber si alguien tiene o no competencias. Nos ayuda a entender sus estilos preferentes de personalidad, su forma más frecuente de comportarse en automático, cómo trabaja bajo presión, pero no nos dice gran cosa sobre sus competencias. Sin embargo, es información que nos sirve para tomar una decisión en parte. Más la entrevista, a lo mejor más alguna prueba de conocimientos o una prueba para demostrar cómo realiza un trabajo, cómo prepara una bebida, un cóctel o cómo maneja un inventario, dependiendo del tipo de puesto que estemos buscando, ¿no? Y bueno, aparte de exámenes psicométricos y de personalidad, pues también generalmente podemos utilizar alguna técnica de simulación, alguna prueba en donde tenga que, puede ser simulación porque quizá no tenga un cliente enfrente, pero algún experto en recursos humanos va a hacer el rol de un cliente para ver cómo el candidato lo va a atender, ¿no? Por ejemplo. O podría ser incluso una serie de pruebas que no sean simulación, es darle chance de que atienda a un cliente real en nuestra organización. Claro, ahí tiene siempre sus riesgos porque puede ser que no sea un buen candidato y que a lo mejor un cliente no se sienta bien atendido o que pues se cometa alguna equivocación ya directamente en el negocio y que eso pueda tener algún impacto. Pero bueno, podemos utilizar distintas herramientas. La más común que utilizamos, la que está, digamos, más disponible para un seleccionador, para gente de recursos humanos. No solo la gente de recursos humanos la utiliza también, digámoslo en este sentido, el dueño del puesto, el jefe que está buscando cubrir una vacante, debería saber hacer una muy buena entrevista, ¿no? Para identificar el perfil y el potencial que tiene la gente y también comparar al candidato con lo que estamos buscando, que ya hemos explicado. Entonces, una entrevista es quizá una de las herramientas más importantes que tenemos de selección y que todos podemos tener disponibles. Hay muchos tipos de entrevistas, ¿no? Y hay entrevistas típicas de selección en donde, bueno, vamos a
El entrevistador le va a hacer preguntas al entrevistado y el entrevistado va a obtener o le va a dar de regreso una respuesta que puede ser muy cortita o muy detallada, además de la respuesta, las reacciones ante ciertas preguntas en donde pueda verse la incomodidad o la tranquilidad del candidato mientras responde, el estrés que pueda generarle alguna situación que le estemos preguntando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces va a ser este intercambio entre entrevistador y entrevistado. Las respuestas y las reacciones del candidato son muy importantes medirlas en comparación con las competencias que estamos buscando. Pero de repente hay preguntas mal hechas, simplonas, o que, claro, depende de la calidad de la pregunta, pues va a ser la calidad de la respuesta. Y también si nosotros en nuestras entrevistas de selección hacemos malas preguntas, pues vamos a obtener malas respuestas o respuestas pobres que no nos digan mucho o que no nos hablen del nivel de competencia real que tenga nuestro candidato y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta de nada. En una mala entrevista, si hacemos preguntas equivocadas, puede ser que eh, terminemos seleccionando un candidato que no tiene las competencias por equivocación o rechazando un candidato que sí las tenga y que tenga el talento que buscamos, pero que no supimos identificar de manera adecuada. Para ubicar cuál es el tipo de entrevista que nos sirve más, a la que vamos a llegar en un momento, que sería la entrevista por competencias, y vamos a tratar de ubicar algunos elementos clave de cómo hacer una entrevista de competencias. Primero hay que revisar cuáles son los tipos de pregunta que generalmente un entrevistador hace en un proceso de selección. Y hay tres tipos de preguntas fundamentalmente que podemos hacer en este tipo de intercambio de selección. Unas son las preguntas de comportamiento, otras son teóricas y otras son las dirigidas. Generalmente, las preguntas de comportamiento son aquellas que tratan de identificar que le van a pedir al candidato que nos hable de algo que hizo en el pasado. Generalmente son preguntas abiertas, es decir, que empiezan con qué, dónde, cómo, cuándo, por qué, para que nos den mucha información, no respuestas cortitas, y que además están planteadas en pasado simple, ¿no? Platícame qué fue lo que hiciste en determinada ocasión para atender a un cliente y que se fuera súper contento. Entonces, esa es una pregunta de comportamiento. La forma en cómo la estamos planteando y estructurando es altamente probable que nos dé por respuesta un hecho concreto, un comportamiento, una conducta que tuvo el candidato al que estamos entrevistando. Entonces, cuando nos habla de lo que ya hizo, podemos comparar esa experiencia, esos hechos específicos contra lo que estamos buscando, contra el buen desempeño que queremos que tenga la persona que estamos entrevistando, ¿no? O bueno, a la que queremos contratar en particular. Hay otro tipo de preguntas a las que un entrevistador se refiere muy frecuentemente, que son las teóricas. Las teóricas sondean generalmente eh, lo que piensa el candidato, las ideas del candidato. No están mal, de repente sí queremos saber qué piensa, qué ideas tiene o cómo resolvería un problema. De hecho, las planteamos en copretérito, termina en IA, ¿no? El copretérito, si ustedes recuerdan sus clases de español en primaria y secundaria. Entonces, generalmente cuando le preguntamos a un candidato, y si llega un cliente muy enojado a reclamar porque su alimento está frío o le dimos algo que no pidió, ¿qué harías? ¿Cómo lo resolverías? Esa es una pregunta teórica, porque le estamos preguntando por la forma en la que está planteada la pregunta, eh, lo que piensa hacer. No ha pasado por ahí necesariamente, eh, pero le estamos preguntando cómo resolvería algo hipotético, ¿no? Es teórico. Y lo que vamos a obtener por respuesta es la idea del candidato. Pero ojo, no vamos a obtener su experiencia, no vamos a obtener pruebas de que ya pasó por ahí, porque le estamos preguntando qué haría, cómo lo resolvería, ese tipo de preguntas que son teóricas. O de plano preguntarle de manera abierta
¿qué piensas de el papel que debe tener un líder para controlar un equipo de trabajo? Es una pregunta teórica. Si es qué piensas, pues bueno, vamos a obtener eso justamente de un candidato, pero no vamos a tener pruebas de su comportamiento pasado ni de sus competencias. Y las peores, las que sí de plano están prohibidísimos para un reclutador, para un seleccionador, y ustedes cuando estén entrevistando a algún candidato, ya sea porque estén desempeñándose en la función de recursos humanos o de capital humano en alguna empresa, o porque sean el jefe que está buscando cubrir la vacante, o el director, o el dueño de un negocio, nunca hagan preguntas dirigidas, que generalmente son cerradas, es decir, aquellas que se contestan con sí o con no, pero en realidad no le estamos preguntando nada, sino que, digamos que disfrazado en pregunta cerrada, le estamos diciendo al candidato lo que queremos oír para que nos lo diga y entonces nosotros nos sintamos muy a gusto pensando que tenemos a la persona indicada del otro lado, ¿no? Es una trampa mental tonta que mucha gente utiliza en una pregunta dirigida, en una entrevista de selección, haciendo este tipo de preguntas. Entonces, cuando de repente el candidato nos dice, a lo mejor le hacemos una pregunta teórica, ¿qué te gusta más de tu trabajo anterior o qué te gustaba hacer más de tu trabajo anterior? Es algo que piensa, ¿no? Pues me gustaba muchísimo toda la parte que tiene que ver con trato con el cliente, con interacción con los demás, etcétera. Y entonces yo le voy a dar una dirigida para que me diga lo que yo quiero oír. Y le digo, ok, qué bueno, pero ¿no crees que también en ese puesto era muy importante el control de inventarios? ¿No crees que el control de inventarios también es algo súper importante en una organización? Tache, esa pregunta no se hace. Es una pregunta dirigida, no me va a dar información de lo que realmente hizo o piensa el candidato, sino de lo que yo quiero oír. Entonces, un candidato con una pregunta de este tipo ubica, creo que lo que está buscando oír es que también es importante y deseable hacer inventarios. A lo mejor yo los odio, ¿no? Pero bueno, le voy a decir la pista que me está dando para que le conteste. Sí, claro, los inventarios también son súper importantes, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas cerradas les llamamos preguntas dirigidas. En una buena entrevista solo nos sirven, o las que más nos sirven, las que más valor nos dan para identificar las competencias de un candidato son las de comportamiento. Las teóricas, pues sí, para saber cómo piensa, pero no nos dan mucha información, no llegamos tan lejos, no están tan mal, pero tampoco están tan bien, ¿no? Y las que sí, por favor, no hagamos porque son una pérdida de tiempo, son las dirigidas. En ese sentido, pues hay que tratar de hacer preguntas de comportamiento. Por ejemplo, si revisamos algunas preguntas que podríamos hacer en una entrevista, como, ¿me puedes decir una situación específica en la que hayas utilizado esta herramienta, este equipo, este enfoque? ¿Qué tipo de pregunta sería? Piénselo un poquito. Pues es una pregunta de comportamiento, porque le estamos diciendo que nos hable del pasado, cuando haya utilizado un equipo o haya resuelto de alguna manera algún problema. ¿Por qué piensas que una de tus fortalezas es la habilidad para resolver problemas? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pues es una pregunta teórica, ¿no? ¿Por qué piensas? De hecho, ahí la misma palabra nos dice que no nos va a hablar de su experiencia, nos va a hablar de lo que cree, de lo que piensa, y es una pregunta teórica. Hace rato en la entrevista nos dijiste que la idea que implementaste funcionó. ¿Me puedes dar información específica? ¿Cuánta gente usó el proyecto y cuáles fueron los resultados tangibles? Esta es una pregunta de comportamiento. Es hacia el pasado. ¿Qué hiciste? ¿Qué resultados te dio? ¿Cuánta gente usó tu proyecto, tu producto que lanzaste, tu platillo, etcétera, ¿no? ¿Y qué resultados te dio? Asumo que encuentras tu función como líder muy satisfactoria. Bueno, o sea, esa es una pregunta inducida. Yo le estoy diciendo lo que asumo y lo que quiero oír. Dime, por favor, que tú encuentras muy satisfactorio lo que haces como líder, ¿no? Esa pregunta pues no nos sirve prácticamente. ¿Cuál es tu visión acerca de cómo construir un equipo efectivamente? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensas? Pues es una pregunta teórica. No vamos a llegar muy lejos
en ese sentido con esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras que preparar una estrategia de ventas? ¿Qué harías? Está en compretérito, ¿no? No qué hiciste o dame un ejemplo de una estrategia de ventas que hayas lanzado. ¿Qué harías si tuvieras que preparar? Es teórica, ¿no? Está planteando una situación hipotética y en términos de competencias no vamos a llegar muy, muy lejos con esa pregunta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puedo ver que eres una persona muy ambiciosa. ¿Es cierto? ¿No es así? Bueno, es una inducida. Te estoy diciendo lo que yo quiero oír, que porfa me digas para que yo esté tranquilo en la entrevista. ¿Cuáles son las reglas clave que siempre aplicas en tu trabajo? ¿Qué tipo de pregunta de las tres que estamos revisando es esta? Pues obvio, como seguramente ya lo identificaron, esta es una pregunta teórica. Dime cuáles son las reglas que siempre aplicas en tu trabajo. ¿Es algo general? ¿Es algo conceptual? Las reglas que tienes en tu cabeza, pues eso es teórico. ¿Admitirías que lo más importante en el trabajo en equipo es la comunicación efectiva? ¿Verdad que sí? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pues es una pregunta inducida, ¿no? Yo le estoy diciendo lo que quiero oír, envuelta en una pregunta cerrada. ¿Me podrías describir la situación en la que enfrentaste un conflicto en tu trabajo anterior? ¿Qué hiciste? ¿Cómo actuaste en particular en esa situación? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Como seguramente identificaron, esta es una pregunta de comportamiento. Es del pasado. Háblame de tu pasado, de algo que hiciste en particular. Asumo que estás de acuerdo que el departamento más importante es el de cocina, el de recepción, el de producción, etcétera. Pues esta mi pregunta esta es una frase que prácticamente es inducirle a otra persona lo que queremos oír, ¿no? Prácticamente. Eh, ¿Qué partes concretas del reporte tuviste que preparar? ¿Me puedes decir de ese reporte del que me hablaste, que hiciste en tu trabajo anterior, cuáles fueron las partes que preparaste, que elaboraste? Pues esa es una pregunta de comportamiento. Va al pasado y a sondear lo que particularmente hizo un colaborador. Entonces, si vemos las preguntas y el tipo de preguntas distinguiendo entre de comportamiento teóricas e inducidas, las inducidas elimínenlas, pues hagan una o dos teóricas para saber qué piensa el candidato sobre ciertos temas, pero lo más importante, el 90% de las preguntas que vamos a hacer en una entrevista efectiva, pues deberían ser preguntas de comportamiento. Y si sobre todo hacemos preguntas de comportamiento, entonces vamos a hacer una entrevista por competencias, porque va a ir enfocada en identificar, gracias a esas preguntas de comportamiento, el nivel de competencia que tiene una persona que estamos entrevistando. Nos va a hablar del pasado si hacemos preguntas de comportamiento. Y entonces, si nos habla del pasado, podemos partir de la premisa de que los comportamientos pasados predicen los comportamientos futuros. Es decir, si yo quiero un candidato que tenga un perfil, que tenga competencias de servicio al cliente, de trabajar en equipo, pues si me dice que ya lo hizo, que ya pasó por ahí y me da ejemplos específicos de cómo manejó ciertas situaciones, ya las hizo, cómo trabajó en equipo, cómo resolvió un conflicto, pues eso me puede dar más chance de predecir que lo puede volver a hacer porque ya lo hizo, ¿no? Y para hablar de esos comportamientos que hizo, pues es porque tiene ciertos conocimientos, habilidades, valores que le van a permitir desempeñarse con una competencia en particular. ¿Y cómo hacemos una entrevista por competencia? Es muy simple. Primero hay que pensar en la competencia que queremos sondear. La competencia y qué comportamientos son clave en esa competencia. Por ejemplo, servicio al cliente. Y en servicio al cliente, ¿qué nos interesa? Bueno, que una persona con un alto nivel de servicio al cliente, por ejemplo, sonría, a, le dé la bienvenida a un cliente cuando entra en nuestra empresa o cuando entra en nuestro restaurante, tienda, lo que sea, y le hable por su nombre, dándole la bienvenida. Ese es un comportamiento específico. Otro es que el colaborador le haga preguntas al cliente para tratar de identificar qué necesita y entonces sobre ello pueda determinar qué es lo que le podemos ofrecer. Otra cuestión de servicio al cliente es que el candidato, el colaborador, perdón,
le pregunte frecuentemente al cliente cómo se siente, hasta ahora cuál ha sido su experiencia, para asegurarnos de que lo estamos atendiendo bien. Ahorita por decir 3 comportamientos específicos. Entonces, necesitamos identificar la competencia o competencias que son importantes en el puesto y los comportamientos que estamos buscando o esperaríamos que nos describa el candidato en la entrevista. Y entonces vamos a hacer preguntas de comportamiento todo el tiempo sobre esas competencias, pero las preguntas de comportamiento las vamos a dividir en 3 categorías. Preguntas de situación, preguntas de acciones y preguntas de resultados. Y, por ejemplo, vamos a empezar con la situación o tarea, que nos va a hablar del contexto en el que el candidato que estamos entrevistando hizo algo. Le podemos decir, ¿me puedes platicar de una situación en la que tuviste que haberle dado la bienvenida a un cliente cuando por primera vez visitó el hotel en el que trabajabas? Entonces, el candidato primero nos va a hablar de la situación o dime un puesto o dime un trabajo en el que tenías que estar dándole la bienvenida a los clientes y una situación en particular en la que le tuviste que haber dado la bienvenida a un cliente que era nuevo y que visitaba por primera vez el hotel. Entonces, nos va a platicar primero de la situación, la tarea. Pues fue en mi trabajo anterior, en tal hotel, mi puesto era tal, yo lo que tenía que hacer era recibir a este tipo de clientes, chalala. Bueno, entonces nos va a hablar primero de la situación. Perfecto, ahora dime, en ese puesto, háblame de un cliente en particular que a lo mejor tú no era como muy expresivo, cómo le diste la bienvenida, qué hiciste en particular para darle la bienvenida, qué le dijiste, platícame cómo fue, ¿no? Esas serían preguntas de acciones. ¿Qué acciones hiciste con ese cliente o ese tipo de clientes en esa situación de la que me platicaste antes? Ah, ok, perfecto. Entonces ya el candidato nos habló de lo que dijo, lo que hizo, que le ofreció una bebida eh, mientras esperaba, que a lo mejor le dio folletos o lo llevó a un área donde pudo ver un video o de plano su película preferida en Netflix, en lo que lo atendíamos porque había una fila muy larga, qué sé yo. Perfecto, ahora dime qué resultados te dio. ¿Cómo se sintió el cliente? ¿Regresó o no regresó? ¿Cuáles fueron los resultados de esas acciones? ¿Cómo podemos medir el impacto que tuvo lo que hiciste? Esas son preguntas de resultados. Y todo el tiempo, a lo mejor durante media hora, 40 minutos, 45 minutos, vamos a estar bombardeando a nuestro candidato con preguntas de estas 3 categorías dentro de lo que podríamos considerar comportamiento. Situación o tarea, acciones que hizo y qué resultados le dio lo que hizo. Y esa es una entrevista por competencias, ¿no? A esta metodología o a este modelo para hacer preguntas de comportamiento en una entrevista por competencias le llamamos STAR, por el acrónimo. SOT, que sería situación o tarea, háblanos de la situación, háblanos de cómo era el tipo de puesto, el tipo de empresa en la que trabajabas, qué tan difícil era lo que hacías, las fechas límites que te dieron, en cuánto tiempo tuviste que entregar a lo mejor un proyecto, si fue una situación en la que cambió o no el tipo de trabajo que hacías, si a lo mejor te dieron más responsabilidad o te las quitaron. Háblame de la situación en particular, porque esa situación como contexto es importante. ST de situación o tarea, A de acciones en el STAR. Ahora sí dime qué hiciste, ¿no? Voy a tratar de juntar un punto completo, le llamamos en términos de analogía. Que a veces el candidato me habla de un pedacito de todo lo que yo necesito evaluar o saber en relación con la competencia. Entonces, yo necesito que el candidato me hable de todo el punto, es decir, de todo lo que yo estoy buscando, no de la mitad del punto o de un cuarto del punto. Entonces, dime qué hiciste, qué no hiciste, cuáles son los pasos que realizaste, las frases que dijiste, lo que le ofreciste a tu cliente, cómo manejaste el trabajo, cuánto tiempo te tardaste, qué hiciste para evitar que la persona se enojara o que se calmara, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras más evidencias y más detalles me dé, pues yo tengo un punto más completo para decir si la persona tiene o no tiene la competencia que estoy buscando y qué resultados te dio, ¿no? En particular. Entonces, tengo que buscar efectivamente que el candidato me dé, digamos,
información concreta de perfecto, le diste una bebida, le ofreciste ver una película en Netflix, una serie, llevaste un tour a su familia o lo mandaste un tour 20 minutos o 30 minutos y para que después regresara y entonces le pudiéramos dar ingreso al hotel, etcétera. ¿Y qué resultados te dio? Eh, bueno, pues es que el cliente se quedó súper contento, se iba a quedar una semana y se terminó quedando dos. Mandó comentarios positivos en Facebook de que había sido la mejor experiencia que tuvo en el ingreso o en el check-in en el hotel, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más nos hable de todo el punto completo, de cómo era la situación o la tarea que tuvo que haber realizado, qué hizo, qué resultado le dio, y tenemos muchas evidencias sobre los comportamientos que estamos buscando, pues podríamos tener más chance de encontrar a alguien que tenga la competencia ideal dependiendo del puesto o las competencias que estamos buscando para el puesto que queremos cubrir. Ese es el estándar en términos muy generales de una entrevista por competencias. Tienen también en la plataforma un par de videos en relación con entrevistas por competencia y una demostración de eh, esa entrevista, el tipo de preguntas que se hacen para terminar de sondear un poquito este estándar y que ustedes puedan, en otra de las actividades que tenemos para esta unidad, hacer una entrevista con algún compañero, colega, para sondear una o dos competencias, una competencia y algunos comportamientos, al menos 10 minutos, siguiendo esta técnica y preguntando. Acuérdense, preguntas abiertas de pasado simple, de comportamiento y que nos ayuden a evaluar situación o tarea, acción y resultados, pensando en una competencia en comportamientos específicos que queremos buscar. Bueno, con esto cerraríamos este video de selección y concretamente de entrevista por competencias. Espero que sea muy útil para ustedes, para entender esta parte del tema que hemos abordado y que hemos descrito, pero también sobre todo para que lo puedan aplicar y puedan hacer su actividad de entrevista por competencias. Que estén muy bien y que sigan teniendo progreso y éxito en este curso y en su semestre en general.